Bendiciones, bendiciones, amada audiencia. Bethesda Radio presenta Alcanzados en el Espíritu. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra Hechos de los Apóstoles, narrado por los apóstoles, escrito por Lucas, pero todo guiado por el Espíritu Santo. Queremos bendecirlos en el nombre de Jesús. Que el Señor haga brillar su rostro sobre todos aquellos los que están dispuestos para la palabra. Queremos compartir con ustedes esta palabra de vida, esta palabra que fluye como un manantial de vida eterna. Y estamos hoy listos para compartir esta palabra. Así que sin más preámbulos, nos metemos a la escena del capítulo 18 de Hechos, en donde vimos de qué manera se fue desarrollando ese avance del tercer viaje misionero de Pablo. Desde que llegó a visitar la iglesia Jerusalén, después desciende hacia Antioquía y allí termina su ciclo del segundo viaje misionero de Pablo. Pero ahora inicia el tercer viaje inmediatamente casi. Solamente tuvo tiempo, yo creo, de descansar un poco e inicia el tercer viaje porque a él le urgía terminar esa obra que Jesús le había encomendado. Y parte de esa obra era avanzar lo más que pudiera. Le había prometido a los efesios regresar. Así que en el capítulo 19, Pablo está dispuesto allí a regresar a Éfeso, una de las ciudades más importantes de las 5 o 6 ciudades que componían esa área, las regiones superiores, Asia Menor. Allí en Éfeso está un templo dedicado a Diana, Diana de los Efesios, también llamada Artemisa, tenía varios nombres. Era la diosa del amor en Corinto, Afrodita, y tenían diferentes identificaciones, pero Éfeso tenía un templo muy grande y muy importante en esa área, que era una ruta de las peregrinaciones religiosas, pero también era una ruta comercial que tenía que ser usada por aquellos que querían comerciar o pasar mercancías de un lado a otro de Asia. Entonces, en esa ruta comercial vemos a Pablo dirigiéndose hacia allá. Capítulo 19, Hechos de los Apóstoles. Vamos a darle paso a la palabra y queremos edificarnos en este tiempo. ¿Tiene preguntas, comentarios? Póngalo, nos daremos el tiempo para contestarle. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, por la palabra que has puesto en nuestra mano y que en este alcance y en esta facilidad que nos regalas, podemos compartirla por las redes, Señor, para aquellos que ya nos conocen y para los que aún no nos conocen, Señor, que empiecen a oír la palabra. La narrativa que da Lucas de Hechos de los Apóstoles, queremos compartirla para que todos sepan el origen de la iglesia de Cristo, cómo se sentaron las bases, cómo la autoridad apostólica trabajó, de qué manera el Espíritu Santo los guió, y todo se cumplió para que la palabra fuera sustentada por evidencias. El Evangelio, poder de Dios para salvación. Esa es la manera en que nosotros llevamos este mensaje a todos aquellos que quieren oír. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Amén y amén. Capítulo 19, Hechos de los Apóstoles. Y ahí podemos ver inmediatamente Pablo en Éfeso. Ya estaba declarado que Pablo iría a Éfeso. Entonces, esa promesa que hizo Pablo, la recuerda en Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahí ya estaba dirigiéndose exactamente a aquellos que ya habían sido instruidos en la palabra. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, dice el versículo 1, capítulo 19, Pablo, después de recorrer las regiones superiores del norte, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, y aquí encontramos
la primera encrucijada. ¿Discípulos de quién? Porque muchos dicen que estos no eran cristianos. He oído comentarios de gente, comentaristas bíblicos, que dicen que estos no eran cristianos. Pero aquí Lucas los está llamando discípulos. Y discípulos son aquellos que han sido instruidos, sea en la palabra, la palabra discípulo es general, pero puede ser discípulos de alguien, como los discípulos de los epicúreos, de los estoicos, de Zenón, de Epiménides. Pero aquí el englobe se está refiriendo a discípulos que han sido instruidos en la palabra. Entonces, la pregunta lógica de Pablo, quizás al verlos por el discernimiento de espíritus, los ve y tiene que hacerles una pregunta. A lo mejor los vio raros. Nos ha pasado. Nosotros nos invitan a una iglesia y cuando vamos, como que el espíritu nos dice, a ver, aquí como que no cuadra algo. Como quien ha entrado a una reunión de X grupo. Y entra y empiezan a hablar y dice, a ver, espérame, aquí no cuadra algo. Como que no están hablando la palabra como se debe o están enseñando cosas extrañas. Bueno, quizás Pablo, al ver a estos discípulos, algo no le cuadró y entonces dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque según la palabra dice que todos recibimos Espíritu Santo cuando creímos. Y esto se ha prestado hasta para algunas confusiones teológicas al decir que recibir el Espíritu Santo solamente es en una línea y con una manifestación. Y que si no has habido esa manifestación, no has recibido el Espíritu Santo. Lo cual yo no comulgo con esa idea. Como con los milagros que hacía Jesús. No podemos generalizar aquí, pero Pablo les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ay. ¿Qué pasó aquí? ¿Recuerdan que Apolos llegó en una situación similar, que él predicaba y que él exponía la palabra con sabiduría, era elocuente? Pero cuando Aquila y Priscila lo oyen, dice que lo apartan y con esa actitud le muestran el evangelio. Él cree porque complementa lo que él ya sabe y entonces corrige y ahora aumenta su caudal, pero ahora enfoca a Cristo directamente. Ya no es hablar la Escritura con el concepto del Antiguo Testamento, dejado en el Antiguo Testamento, sino que esas son la sombra de lo venidero y que ahora el cuerpo es Cristo. La sombra es lo que se proyecta antes de que llegue la persona, pero ahora ya está Cristo. Ahora vamos a enfocar a Cristo, al cuerpo. Y donde está el cuerpo, allí están las águilas. Ojo, el cuerpo, ya no la sombra, ahora es el cuerpo. Entonces les pregunta, ¿recibieron Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dijeron, ni siquiera no sabemos qué es el Espíritu Santo. ¿Qué pasó allí? Que siendo cristianos no habían sido instruidos completamente en el Evangelio. El Evangelio que es poder de Dios para salvación. Algunos han comentado aquí que entonces no eran cristianos, porque ni siquiera conocían al Espíritu Santo. Recordemos que cuando Pedro predica en Hechos 2, reciben el Espíritu Santo y él les muestra que era el Espíritu Santo. Pero aquí estos dicen ni siquiera. Entonces viene la otra pregunta. Versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Y estos se creen entonces, siendo hombres de búsqueda de la palabra, búsqueda de la fe, no tenían un entendimiento completo de la fe cristiana.
Ellos no podían responder con seguridad las cosas acerca de Cristo. Eran discípulos, pero probablemente no estaban completamente discipulados, se quedaron a medias. Sin embargo, dice que recibieron el bautismo de Juan. Y entonces Pablo tiene que aclarar qué es el bautismo de Juan. A lo mejor ni ellos mismos lo estaban entendiendo. La entrega anterior les comentaba yo que hay muchos Apolos modernos, que se aprenden textos, que se aprenden ciertas cosas, pero no tienen la plenitud del Evangelio. Estaban estos así, tenían ahora que ver las bases, poner los rudimentos y a partir de ahí empezar la edificación, y para eso Pablo era especialista. Pablo era un especialista en instruir, en discipular. Por eso lo eligió Jesús. Entonces, podemos ver que probablemente estos eran parte de esos grupos que se fueron acumulando de la actividad de Juan el Bautista. Juan el Bautista llamaba a la gente y les decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, bautícese cada uno. Y se bautizaban, pero no había una fórmula bautismal entonces. Solamente era: reconozco mi pecado y me bautizo, y se mojaban. Los ritos del bautismo judío se hacían diario. Oblaciones, sumergimientos, bautizos, rantizos y una serie de cosas que se hacían, pero ninguna de esas conducía al Mesías. Solamente había un bautismo declarado que dijo Jesús, Mateo 28, 18 al 20. La fórmula del bautismo era, dice: vayan a las naciones, a todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aunque muchos han cuestionado esta cita bíblica y diciendo que ni está en la Biblia, no han podido probarlo, porque la cita está allí. No hay vuelta de hoja, la cita está allí. ¿Por qué lo dijo Jesús, el Maestro? Entonces hacen fórmulas diferentes. Unos son dualistas porque van dos nombres, otros son unitarios porque va un solo nombre. Jesús dijo en el nombre de, pero no lo saben explicar. ¿Por qué dijo Jesús en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu? No dijo en los nombres de, en un solo nombre. Ahora, si ellos dijeron en el bautismo de Juan, ¿qué fue lo que hicieron con ellos? A ellos les dieron la remojada previa a la venida de Jesús. El bautizador Juan era un preparador del camino para el Mesías. Dijo él: yo no soy digno de desatar las agujetas, las cintas de las sandalias del que viene detrás de mí, el Mesías. Pero él estaba siendo el preparador del pueblo para que viniera el Mesías y ellos lo recibieran y lo aceptaran. Entonces eran discípulos, sí, probablemente discípulos de Juan. Como esos que le fueron a preguntar: Señor, ¿eres tú el que hemos de esperar o esperaremos a otro? Discípulos, seguidores, aprendices. Ellos estaban en esa calidad. Ahora Pablo tenía que explicarles entonces: ¿en qué fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan. Y dice Pablo explicándoles ahora la temática del bautismo. Versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¡Qué excelente declaración para mostrar a Cristo! Dice: Juan vino diciendo con bautismo de arrepentimiento que creyesen en aquel que vendría después de Juan. Esto es, en Jesús el Cristo. Era la única manera de cumplir lo que dijo Juan. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento,
Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Manifestaba Juan su bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, pero esto iba más allá. Para ser ciudadano del reino de Dios tenía que ver el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, desde el profeta Isaías estaba dicho de Juan: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezar sus sendas. Todo eso se cumplió en Juan, pero apuntando al Mesías. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, podemos notar que el mismo Juan estaba declarándose incompetente para la salvación. Él no era competente para llevar a la gente a la salvación, solo al arrepentimiento enfocado hacia Jesús. La sombra de lo venidero y el cuerpo. La sombra y el cumplimiento. Todo eso tenía que desarrollarse en el marco de lo que estaba diciendo Juan. Después de mí viene uno mayor, uno poderoso. Entonces esos grupos que se quedaron formados como discípulos de Juan, algunos hasta Éfeso llegaron. Ahí les pregunta Pablo: ¿recibiste Espíritu Santo cuando creyeron? Ni siquiera sabemos si había Espíritu Santo. Entonces, plenamente no habían recibido un evangelio completo. Solamente fueron inmersos en el bautismo de Juan y les faltaba aún comprender lo que significaba el bautismo de Cristo. Y para esto es bien importante notar qué diferencia hay entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, por ejemplo. Y aquí podemos sacar 3 escalas. El bautismo de Juan, el bautismo de Jesús y el bautismo en Cristo. Que no es lo mismo, son parecidos pero no son iguales. El bautismo, podemos ver, se desarrolló a partir de que la ley misma tenía ordenanzas de purificación. El bautismo, de hecho, no es cristiano en su nacimiento, en sus raíces. De hecho, los hindúes o hindús practicaban bautismos ahí en su río Ganges, en el río sagrado. Los egipcios practicaban bautismos en el río Nilo. Y muchas culturas tienen por costumbre los bautismos. Pero cuando viene Juan, enfatiza el bautismo en el arrepentimiento de pecados y en el perdón de los pecados. Después viene Jesús y según los evangelios, Jesús se presenta para ser bautizado. Ah, caray. Pero decía que el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados. ¿Cuáles arrepentimientos de pecados? En Jesús. O sea, Jesús no fue a decir: me arrepiento de mis pecados, bautízame, Juan. Juan le dijo: no te voy a bautizar. Yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Y le dijo Jesús que esta vez sea así. Porque Jesús fue a poner un modelo. Él fue a poner el ejemplo de lo que quería de su iglesia. De los futuros cristianos que en las generaciones aparecerían, se bautizarían, recibirían Espíritu Santo y ahora junto a la comisión que viene de Jesús. La diferencia entre el bautismo de Juan, que era arrepentimiento de pecados y perdón de pecados, en Jesús no aplicaba. Jesús no recibió perdón de pecados, porque él no era pecador. Él era el Santo de Israel, puro, apartado.
Él era el poseedor del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Por eso baja en forma corporal como una paloma y se posa en él. Y aparece la voz que dice: este es mi Hijo, el amado. Escúchenlo. Y estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el mismo cuadro. La presencia de Dios estaba allí en la plenitud. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fórmula del bautismo. La diferencia ahora entre el bautismo que fue de Jesús, que fue para poner el ejemplo para las generaciones futuras, viene el bautismo en Cristo. El bautismo en Cristo, Mateo 28, 18 al 20, ahora tenía que ser desarrollado por la iglesia. Entonces, vayan, hagan discípulos. Ya existe el discípulo, bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la promesa era: el que viene después de mí los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y entonces, la nueva fórmula del bautismo llega a una plenitud. Esta plenitud se practicaría hasta el final de los tiempos. No ha habido cambios en el bautismo. El bautismo es la inmersión, y vamos a ver qué representa: el levantamiento, y entonces sí, la consagración de aquel que ha decidido tomar el paso de obediencia, yendo a las aguas bautismales. Ese bautismo en Cristo entonces identificaría, no salvaría, porque el bautismo no salva. Ese bautismo ahora sería la entrada hacia la membresía de la iglesia. Vamos a ponerlo en ese cuadro. Sería la entrada a la membresía de la iglesia. Alguien bautizado ya reconocido como parte de la iglesia. Pero tenemos muchos ejemplos de cómo muchos recibieron el Espíritu Santo sin ser parte de nada, aún sin ser bautizados. Pero les decía yo, es que no podemos poner como modelo, decir, es que esto tiene que ser así, porque no aparece así en las Escrituras. Entonces, cuando Jesús decía: arrepiéntense y bautícese cada uno, arrepiéntese y bautícese, recuerde que aún Él no ascendía al cielo. Todavía no estaba la operatividad de la fórmula que Él estaba dejando para las naciones. Entonces, estos que les faltaba el evangelio completo o el evangelio pleno, entonces Pablo lo que está haciendo es declarándoles que lo que hizo Juan estuvo bien: apuntar hacia Jesús, llevar hacia la gente, prepararlo para Jesús. Pero ahora tenían que venir a un cambio, a algo diferente. Miren, el asunto no era rebautizar a la gente. Por ejemplo, yo nunca he visto que Pedro, Juan, Santiago y ninguno de los seguidores que antes estaban con Juan, al llegar a Jesús, se hayan bautizado de nuevo. Y esa es una nota muy importante. No estaban siendo rebautizadores. No estaban rebautizando. ¿Te bautizaste en Juan? Vamos a bautizarte en Cristo. No aparece hasta este momento esa experiencia. Dice Pablo que entonces, cuando les declara que ahora es en Jesús el Cristo, que todo apunta a la fórmula bautismal de Jesús, y que Juan se los dijo bien claro: yo los bautizo en agua, el otro que viene después que yo, que es más poderoso que yo, Él los bautizará en Espíritu Santo. Entonces, cuando oyeron esto, dijeron: queremos el bautizo en el nombre de Jesús, en el nombre del Cristo. Note que aquí ya estaban bautizados en el bautismo de Juan, igual que los apóstoles estuvieron, pero ahora estos, al oír, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto era algo nuevo.
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. De Apolos no escuché yo eso. No escuché que le dijera Aquila y Priscila, mira, te falta bautizarte en el nombre de Jesús. A ver, otra vez al agua. Como hacen muchas iglesias. Te bautizaste en la iglesia El Buen Pastor. No, esta iglesia se llama La Luz Divina. Ahora te tienes que bautizar en la Luz Divina. No. Sin embargo, aquí dice que estos sí fueron bautizados nuevamente en el nombre del Señor Jesús. Y vemos otras singularidades. Por eso les digo, esto no tiene línea, esto no tiene margen de decir, las cosas deben de ser así. El Espíritu Santo va haciendo como Él quiere. Y estos son los hechos del Espíritu Santo y nosotros somos alcanzados en el Espíritu, por el Espíritu Santo. Por eso hago esa declaración siempre. Yo fui alcanzado en el Espíritu y yo predico para que otros sean alcanzados en el Espíritu. Y el programa se llama Alcanzados en el Espíritu, porque queremos alcanzar a muchos, así como Pablo. Y entonces cuando se bautizan, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. El que no conocían, del que no habían oído, ahora está llegando a ellos. Y dice, manifestación de ese Espíritu, note. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban en lenguas y profetizaban. Bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aunque se requiere que todos seamos bautizados, el bautismo no nos salva. La declaración de la Biblia, Hechos 2:38, Hechos 2:41 y las notas dicen, el bautismo no es lo que salva. La fe en Cristo Jesús es la que salva. Y el evangelio que predicamos es el evangelio de poder para salvación en el nombre de Jesús. Entonces se bautizan en el nombre de Jesús y no pasa nada. Pero dice el 6, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Joel capítulo 2. Cumplimiento. Entonces, Pablo impone las manos. Ahora, ¿era un requisito, una ley imponer las manos? No. Tampoco. Sí hay registro de imposición de manos, aunque no era obligatoria. Por ejemplo, a Pablo le impusieron las manos para que se desprendieran esas escamas. Seguramente después de ser bautizado, él también recibe el Espíritu Santo. Al imponerle las manos, viene el Espíritu Santo sobre de él en la llenura. Porque el Espíritu Santo se recibe para todos los que creyeron, los que creímos. El Espíritu Santo se recibe, pero de diferentes maneras. Aquí no es obligatorio que sea así, con esas señales, con esas manifestaciones. Porque yo siempre he platicado acerca de lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo podemos meter a un cajón de modelo y decir, Él tiene que hacerlo así porque así es como lo debe de hacer. El Espíritu Santo hace como Él quiere y en quien Él quiere. Cornelio no había recibido el bautismo y ya estaban hablando lenguas. Imagínense. Y muchos ya estaban hablando lenguas. Entonces, dice que eran por todos unos 12 hombres. Y algunos han dicho que estos 12 andaban junto con Apolos, porque se parecía a su doctrina. No hay evidencia. No hay evidencia de este caso. Podemos notar que cuando Pablo impone las manos, esto señala la admisión en el grupo. Ya eran parte de la eclesía. Así como cuando nació la iglesia,
Hechos 2, estaban los apóstoles de Cristo allí, los discípulos de Cristo. Estos discípulos de Juan también ahora estaban presentes aquí 12 y quieren meter a Apolos como si fuera el 13. No es así necesariamente. Vemos cómo esta fórmula de presentación de la gente hacia la iglesia se repitió muchas veces, por ejemplo, con los samaritanos. Hechos capítulo 8. Cuando en Samaria se predicó, hubo aceptación, hubo manifestación del Espíritu Santo, ahora se aceptaron en la iglesia. Con los gentiles, Hechos 10. Entonces, aquí se muestra que estos judíos iban a entrar junto con samaritanos y gentiles a la unidad de la iglesia. Y para eso se les dio la marca. Hablaban y profetizaban. Entonces, como parte de la iglesia, estos ya podían hacer las funciones de iglesia, porque las lenguas y el profetizar, como parte de los 9 dones de la iglesia, para edificación, consolación y exhortación, iban a estar vigentes. Muchos dicen que ya no, son cesacionistas. Pero si la iglesia sigue trabajando, no hay por qué decir que ya no hay dones, cuando estamos viendo la evidencia de que la iglesia necesita ahora más que nunca la operación de los dones del Espíritu, la llenura del Espíritu, que caminemos con el Espíritu, que tengamos la cobertura del Espíritu, porque no es una sola función la del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo solamente nos haga temblar o nos haga decir incoherencias. No. Se trata de que sea edificación para la iglesia, toda operatividad del Espíritu Santo. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo, al morar en nosotros, mora en la iglesia. De tal manera que cuando alguien recibía la evidencia tangible del Espíritu Santo morando en ellos, era la confirmación para decir, somos parte de la iglesia, somos parte del grupo. Y hasta entonces, dice que hasta entonces estos pasan a conformar el grupo de los que serían discipulados por Pablo. Porque Éfeso tuvo la singularidad de tener mucho más tiempo a Pablo que en Corinto. En Corinto, Pablo estuvo allí 1 año y medio. Y en Éfeso, como ellos lo solicitaban, decían, no te vayas, quédate. Y dijo, me tengo que ir, voy a hacer mi voto y regreso. Y entonces allí en Éfeso empieza, ahora sí, Pablo a discipular a aquellos que querían crecer en la verdad. Discipular significó entonces desarrollar a los recién nacidos, a la nueva criatura, desarrollarlos hacia el reino de Dios. La expresión reino de Dios aquí equivale a la iglesia. Equivale a la iglesia, el reino de Dios. El reino de Dios hace a un hombre nuevo, y decir hombre nuevo, hombre y mujer. Un hombre nuevo. Decir reino de Dios es decir que la presencia de Dios ya estaba en su grupo, en su iglesia. Ese era el propósito eterno de Efesios 3:11. Que hubiera ese grupo grande que ahora representaría como embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores, representaríamos como embajadores del reino de los cielos. Y allí Pablo estaba usando esa comisión, el embajador. Estos 12 hombres entran al discipulado, pero Pablo quería alcanzar a muchos más. Pablo quería alcanzar a los más que pudiesen. Él dijo, yo me hago romano a los romanos, gentil a los gentiles, judío a los judíos, con tal de alcanzar a los más que yo pueda. Y entonces, para alcanzar a los más que pueda, él tenía que buscar a sus mismos paisanos. Y como acostumbraba Pablo,
Recuerde que Pablo ya les había dicho, los dejo ya. Pero en diferentes sinagogas insistía. Entonces dice el versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Acerca del reino de Dios. Pero este reino de Dios iba a estar compuesto de judíos y gentiles, o griegos como los llama la Biblia. Este reino de Dios no iba a ser acepción de personas. No podía estar, vamos así, más lejos de la realidad judía que el que hubiera un proyecto de reino de Dios que fuera incluyente para los que ellos consideraban no gratos, no merecedores. Los gentiles tenían un puesto aparte. Los judíos no entraban a la casa del gentil, no convivían con el gentil. Aunque el gentil llegara como forastero y la ley les decía que tenían que tratarlo como su igual, eso no pasaba. Como en muchas sociedades que se dicen cristianas y vemos las actitudes hacia la gente que no es como ellos, porque tienen otro color o porque ellos creen tener otro estatus. La gente de piel blanca no acepta a los oscuros. La gente de cierta posición económica no acepta los medios económicos más bajos. Y entonces esto llega a ser un problema hasta en las iglesias. Durante la historia lo marca que durante mucho tiempo las mismas iglesias estaban separadas, apartadas, porque no permitían la entrada de cualquiera. Entonces había iglesias para un grupo de cierta raza, para otro grupo de otra raza o para otro grupo de otro color. Pero el reino de Dios es inclusivo. Y tanto así que Pablo iba primero con los judíos, pero también con los gentiles, griegos, romanos, lo que fueran. Él quería darles el mensaje. Y dice el versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga judía, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Apolos iba, dice, y disertaba, contendía con los judíos para presentarles al Mesías. Pablo también hacía lo mismo. Y aquí en Éfeso, mientras Apolos estaba en Corinto predicando, Pablo estaba en Éfeso, buscando en la sinagoga a quien quisiera abrir su mente y su corazón para Jesús y pasar a ser parte del reino de Dios. Cosa que dice por 3 meses. Y al parecer Pablo no había estado tanto tiempo en una sola sinagoga insistiendo. Pero aquí podemos notar que 3 meses estuvo en una estadía prolongada hablando acerca del evangelio. Pero dice el 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ya había pasado anteriormente. Cuando la sinagoga se cerró, dijo, los dejo y me voy, y se fue a la casa de Junto. Pero con alguien que se entiende que creyendo en Dios era gentil, no era judío. Él estaba apartándose de los judíos. Ya no iba a tratar de darles el mensaje a ellos, en esa localidad. Ahora aquí pasa lo mismo. En Éfeso, la sinagoga se endureció. Unos hasta dicen maldiciendo, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Probablemente había una multitud que ya creía, pero había otra multitud que se endurecieron, maldijeron y no creyeron. Entonces dice que se va con su grupo de los que sí creían a la escuela de uno llamado Tirano, que probablemente le prestó las instalaciones para ir allí a hacer sus reuniones. Y dice, y así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos,
oyeron la palabra del Señor Jesús. ¡Aleluya! Porque se cumplió el propósito, el plan de Dios. Así como en Corinto, el Señor tenía mucho pueblo, así como le dijo a Pablo, no dejes de hablar, continúa con valentía, dale duro, porque aquí tengo mucho pueblo. Y sí se probó. Ahora en Éfeso, espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Dice 1 Corintios 16, 8 al 9, diciéndole a estos corintios acerca de Efesios: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. Se le abrió una puerta grande y eficaz para trabajar allí en un lapso así continuo de 2 años, de manera que todos los que estaban allí no podían excusarse diciendo: yo no oí del evangelio, yo no oí del mensaje. Y como la sinagoga estaba endurecida, ahora caminaron hacia la escuela de Tirano. Entonces, Tirano pudo haber sido un filósofo que tenía su propia aula, su propia escuelita. Ese Tirano pudo haber sido un sobrenombre que sus mismos estudiantes le pusieran. Se acostumbraba así, que alguien le dijera, es nuestro tirano. A lo mejor en sentido hasta cariñoso, por su forma de enseñar. Entonces, Pablo utilizaba este recinto, dicen los historiadores, durante un descanso en la tarde, entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde. Porque los que ocupaban estos sitios lo ocupaban muy de mañana o muy de tarde. Y el espacio intermedio, que era el de descanso, era el que ocupaba Pablo. Así que con toda libertad podía ahí extenderse 2 años enseñando. ¿Qué se puede enseñar en 2 años? Mucho. Mucho. Si la Biblia la leemos en un solo año, si la Biblia leyéndola continuamente es en un año, cuadra en un año. En 2 años, estos discípulos tenían que haber estado entrenados y listos para la obra. Y dice que estos mismos, en la ley de la reproducción, tenían que alcanzar a otros. Y alcanzando a otros, toda la zona iba a estar cubierta. Toda la zona iba a estar cubierta. Podemos ver que Pablo, probablemente su área de influencia haya sido solamente Éfeso. Pero dice que todos los que habitaban en Asia oyeron. No dice que Pablo fue a todos los habitantes de Asia. Por eso les hablo de la ley de la reproducción. Cuando Pablo instruyó a sus discípulos, instruidos, entonces ahora sí, ellos fueron a toda Asia a hablar. Esparcieron todo el evangelio en toda Asia Menor, lo que es la zona turca, que hemos tenido algunos asuntos también, ¿verdad?, con esa zona, por distintas causas quizás. Pero la causa primera es que el nombre de Jesús tiene que ser declarado en todas partes, incluyendo esa zona de Asia Menor. La región frontera de Europa, la región de Asia, de África, esa zona circular tiene que ser predicada. En el periodo de 2 años, incluyó la fundación de las iglesias en Colosas y Hierápolis, así como también las 7 iglesias de Asia mencionados en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. No solamente la de Éfeso, sino la de toda el área Asia Menor. Así continuó por espacio de 2 años y la palabra seguía fluyendo, la palabra seguía alcanzados en el Espíritu y por la palabra de vida eterna. Esa palabra, ese río de agua viva que fluiría de cada uno de los que creyeran. ¿Y cuál era la tónica del Espíritu Santo aquí? Al oír la palabra que se les daba acerca de Jesús, también eran receptores de la promesa de Jesús.
Marcos 16 decía, 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen, porque las señales siguen a los que creen. No al revés, nosotros no somos seguidores de las señales. Estas señales seguirán a los que creen, dijo Jesús. Y el versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. El vaso escogido, el hombre que había sido elegido para llevar el mensaje a los gentiles, Dios lo capacitó para hacer milagros extraordinarios por su mano y en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, así, levantando la mano, en el nombre de Jesús de Nazaret, se hacían milagros extraordinarios. Al grado que, versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Qué extraordinario es que cuando nosotros como portadores de la palabra vamos y exponemos el mensaje y las señales siguen a los que creen, porque los que creen son sanados de sus enfermedades, son levantados de sus situaciones que les están afectando. No somos milagreros, somos portadores de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios actúa como quiere en el Espíritu Santo. Y quiero dejárselos bien en claro. Dice aquí que le llevaban los paños o delantales de su cuerpo, esos paños con los que Pablo se secaba el sudor, estaba predicando y exaltando el nombre de Dios y exaltando a Jesús, al Espíritu Santo. Y ese paño, alguien decía, fulano está enfermo, llévenselo. Y al presentárselo y decirle, en el nombre de Jesús, el que Pablo está predicando, en el nombre de Jesús, sé sano. Y decía, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían por no soportar la gloria del Señor. Y esto no iba a pasar desapercibido. Esto, gloria a Dios, no iba a pasar desapercibido. Esto se daba a notar porque muchos se daban cuenta que estaban pasando cosas fuera de lo natural. O sea, sobrenaturales. Entonces, allí en Éfeso, que era una ciudad que se dedicaba a hacer artes mágicas. Tenían el templo de Diana, pero a diferencia de Corinto, se dice que estos no eran tan contumaces como aquellos. Aquellos había prostitutas de templo, había prostitutos, había prostitución y degenere. Como que aquí eran más mesurados. Pero aquí se dedicaban más a las artes ocultas en el sentido de los conjuros, hacían juegos de palabras para prosperidad, hacían cosas para invocar la prosperidad. Entonces, dice que el pueblo veía lo que estaba pasando con Pablo y los milagros que estaban sucediendo. Y como los demonios huían en el nombre de Jesús, y cuando los paños llegaban a los que tenían demonios y los demonios huían, lo vieron algunos, dice el versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ya Jesús en alguna ocasión había reprendido a los discípulos cuando le dijeron: Señor, allá andan algunos echando fuera demonios en tu nombre y sanando enfermos. Los reprendemos. Y les dijo Jesús: déjenlos. El que no es contra mí, conmigo está. Y entonces fue una experiencia de que alguien podía echar los demonios en el nombre de Jesús
sin seguir al grupo, sin estar integrado allí. Y eso es una gran lección para todos aquellos exclusivistas que hablan acerca de la iglesia, como que nadie puede hacer lo que hace la iglesia. Eso no es cierto. El Espíritu Santo obra sobre los que Él quiere, donde Él quiere y como quiere. Nosotros no somos los limitantes de Él. Aquí pasó diferente, porque aquí que fue mal usado. Y les voy a decir por qué. Algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Wow. Pues probablemente hubiera funcionado. El nombre de Jesús tiene poder. Sin embargo, aquí chocó con algo. Estas personas no estaban usando bien el nombre de Jesús. Si lo hubieran usado honestamente, si lo hubieran usado honradamente diciendo: creo que Jesús puede echar fuera este demonio, hubiera funcionado. Pero había algo en su corazón que no cuadraba. Otra vez el discernimiento de espíritus. Había algo ahí que no cuadraba. Dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, judíos, griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y esto es para la entrega próxima. Y gloria a Dios. Hasta aquí vemos cómo estos hijos de Esceva, exorcistas ambulantes, estos eran de los grupos que utilizaban el libro de Salomón para echar fuera a los demonios. Tenían conjuros, artes mágicas, tenían fórmulas. Dice que el demonio tenía que decirle su nombre para poderlo echar. Pero aquí quisieron usar el nombre de Jesús y fueron reprendidos severamente por el mismo demonio, quien los golpeó, los hirió, los desnudó, los avergonzó y vámonos. Y esto fue notorio para Éfeso, porque Éfeso recibió el mensaje. Éfeso recibió el mensaje más de 2 años que Pablo estuvo allí, que sus discípulos fueron a toda Asia y a todas partes conocidas en ese lugar. Y quedó manifiesto: Jesús es el Señor, Rey de gloria y majestad. Ahora nosotros, la iglesia de Cristo, en cualquier lugar que estemos, nosotros nos manifestamos diciéndole a la gente: Jesús es el Señor, es el Salvador. Cree en Él, arrepiéntete de tus pecados, confiésalo como tu Señor y Salvador, bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces sabrás realmente lo que es poseer la gloria de Dios, porque somos iglesia, la iglesia de Cristo. Alcanzados por el Espíritu. Esta fue la entrega en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles. Y el tema que tenemos aquí es ver el poder del Evangelio, poder transformador. Pablo en Éfeso, transformando al mundo en el nombre glorioso de Jesús. Bendiciones, hasta la próxima entrega. El Señor los bendiga y los guarde. Padre, te doy gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por recordarnos que somos poseedores de esa gloria, poseedores de ese evangelio de salvación, y en el nombre de Jesús queremos que muchos sean alcanzados en el Espíritu. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.